Bienvenido a la narrativa integral de la historia de México. Cronología de la historia de México comienza siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles, y numerosas civilizaciones antiguas contribuyen a su rico patrimonio. Los más famosos son los imperios maya y azteca, cuyas maravillas arquitectónicas y logros artísticos continúan asombrando e inspirando al mundo. Los mayas, que fueron pioneros en varios avances en campos como las matemáticas, la astronomía y la agricultura, dejaron un legado notable visible en sus impresionantes pirámides escalonadas, intrincados jeroglíficos e impresionantes obras de arte. Los aztecas, por otro lado, eran conocidos por su poderoso imperio centrado alrededor de la majestuosa ciudad de Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. Las sucesivas oleadas de colonización trajeron importantes perturbaciones a las civilizaciones indígenas de México. Los españoles subyugaron las estructuras de poder existentes, introdujeron nueva fe, lengua y cultura y se embarcaron en la construcción de grandes ciudades coloniales y magníficas catedrales, sentando así las bases del México moderno. Sin embargo, la resiliencia de las influencias indígenas era innegable. Desde la herencia duradera de las mujeres nahuas vestidas de colores hasta la vibrante música de mariachi profundamente arraigada en las tradiciones barrocas y populares europeas, la fusión de culturas en la vida mexicana es un testimonio de diversidad e integración. La búsqueda de México de independizarse de España a principios del siglo XIX no fue simplemente un esfuerzo político, sino también un llamado a la autonomía cultural, haciéndose eco del fervor indígena por la autodeterminación. Liderada por figuras como Miguel Hidalgo y José María Morelos, la Guerra de Independencia de México fue un punto de inflexión en la historia de la nación. A pesar de lograr la independencia, México enfrentó décadas de inestabilidad, marcadas por una serie de dictaduras militares y una eventual intervención francesa. Fue en medio de estos tiempos turbulentos que Benito Juárez, el primer presidente indígena de México, instituyó reformas legales y sociales históricas. A finales del siglo XIX y principios del XX surgió Porfirio Díaz, cuyo régimen dictatorial provocó el creciente malestar que condujo a la Revolución Mexicana, un evento monumental que buscaba restaurar los derechos sobre la tierra al pueblo y establecer una sociedad más equitativa. La compleja red de personajes, motivaciones y acontecimientos que conforman la Revolución Mexicana ha influido profundamente en la identidad de la nación. Los sorprendentes murales de Diego Rivera y sus compañeros artistas, que narran visualmente los temas de lucha, resiliencia y transformación social de la revolución, continúan surgiendo en edificios de todo México. El período posrevolucionario vio el establecimiento del PRI, Partido Revolucionario Institucional, y la construcción de una ideología basada en el nacionalismo económico y las reformas sociales, que llevaron a México al siglo XX. Esto allanó el camino para los continuos desafíos y avances económicos, sociales y políticos de México, que culminaron en una cultura moderna claramente tolerante y vibrante. A finales del siglo XX se iniciaron reformas democráticas que expusieron importantes disparidades políticas y sociales. Mientras tanto, el legado de las antiguas civilizaciones de México estaba experimentando un renacimiento monumental, tanto académica como culturalmente, que condujo a una mayor apreciación y comprensión de las raíces indígenas del país. Hoy, México se encuentra en una encrucijada, una metrópolis bulliciosa con un pie en su gran pasado colonial, y el otro aprovechando el vertiginoso futuro tecnológico. En medio de un tráfico caótico y diversos problemas sociales, México prospera como un faro de cultura, música, arte, ideas e innovación. El mosaico multicultural de México no estaría completo sin un guiño a su deliciosa cocina. Desde salsas ardientes hasta deliciosos topos, desde crujientes bocadillos de saltamontes hasta tacos al pastor, la cocina mexicana es una explosión de sabores que profundiza nuestra comprensión de la fascinante historia y el patrimonio mixto del país. La demografía de México resalta el diverso panorama racial y étnico del país. Con el mestizo como identidad predominante, y el español y los indígenas ampliamente hablados, el tejido social está coloreado por percepciones de identidad únicas e históricamente arraigadas, y es muy importante que comprendamos su historia para apreciar los aspectos posteriores de la historia de México. El clima mexicano varía de una región a otra, caracterizado por una mezcla de clima tropical y desértico, clima de montaña y un poco de todo lo demás. Estas diversidades climáticas forman un telón de fondo fascinante para la historia multifacética de México, diferentes paisajes y muchas veces estimulando desafíos, aventuras y adaptación humana.
La abundante flora de México es tan diversa como su geografía y cultura, con desiertos, selvas tropicales y praderas alpinas que proporcionan ricos hábitats para miles de especies de plantas diferentes. Esta variedad ha tenido una profunda influencia en la historia de México, dando forma a patrones de asentamiento, comercio y desarrollo a lo largo de milenios. Además de su destacada biodiversidad, México también alberga una fascinante variedad de fauna, incluida la comunidad de reptiles más diversa del mundo y numerosos mamíferos icónicos como el jaguar, el ocelote y el mono aullador. La intrincada interacción entre estas especies nativas y la sociedad mexicana ha ayudado a dar forma a la historia de la nación. México consta de 31 estados, cada uno con su propia combinación única de historia, cultura y paisaje. El carácter distintivo de estas regiones ha moldeado en gran medida el curso de la historia mexicana, desde los estados coloniales mexicanos del norte hasta las maravillas precolombinas de la península de Yucatán. La industria turística de México ha florecido en las últimas décadas, atrayendo a millones de visitantes a sus vibrantes ciudades, impresionantes playas y atracciones culturalmente ricas. A través de esta lente turística de exploración e investigación, los viajeros han desempeñado un papel decisivo en la ampliación de la comprensión y apreciación mundial del variado e histórico pasado de México. La historia de México presenta una narrativa vívida y dinámica de logros, lucha y resiliencia humanos que combina armoniosamente sus raíces indígenas con elementos de los períodos colonial, revolucionario y contemporáneo. Por lo tanto, el estudio de la historia integral de México es crucial para desentrañar las capas de esta intrincada historia, y apreciar la vibrante sociedad que ha cultivado. En resumen, la historia de México no es simplemente una cadena de acontecimientos, es un tapiz de culturas, cada una de las cuales agrega su hilo único de tradición, lenguaje, arte y cocina. Desde las imponentes pirámides de antaño hasta las vibrantes metrópolis modernas, la historia de México alimenta nuestra imaginación, y enciende el espíritu de exploración y descubrimiento. Este viaje al corazón de México reafirma la importancia duradera del conocimiento y la apreciación históricos. Nos inspira a profundizar en las fascinantes historias de ingenio humano, cambios tumultuosos y profunda resiliencia, ofreciendo una lente diferente a través de la cual comprender el tapiz de nuestro pasado y presente global. Por lo tanto, cada frase, cada tradición culinaria, cada atuendo colorido en el México actual se remonta a siglos de historia moldeados por huellas coloniales, lucha revolucionaria, resiliencia indígena y la presencia omnipotente continua del tiempo. En nuestra conclusión, tomamos nota de la línea de tiempo histórica que acabamos de atravesar. Desde gritos de guerra en los campos áridos de Dolores hasta las armonías de mariachi que prosperan en las bulliciosas avenidas de la Ciudad de México, cada ladrillo en el edificio del pasado de México continúa resonando en su presente vibrante, elaborando una narrativa donde la línea entre tradición e innovación se vuelve maravillosamente borroso. La gran historia de México sirve como testimonio permanente del poder transformador de la historia. Cambia nuestra mirada hacia adelante y hacia atrás, instándonos a honrar la resiliencia de las generaciones pasadas, al tiempo que nos alienta a crear un futuro arraigado en la comprensión, la sabiduría y el aprecio por el pasado. La colorida, convincente y compleja historia de México ha dado forma no solo a su paisaje físico sino también a su identidad nacional, logros culturales y resiliencia frente a la adversidad. Más que una cronología de acontecimientos o una colección de hechos, la historia de México es un reflejo del espíritu humano, un viaje de resistencia, transformación y triunfo. Así, se sigue escribiendo la crónica viva de México, con cada paso adelante resuenan pequeños fragmentos de los pasos de los aztecas, los mayas, los españoles y los revolucionarios. Son estos ecos del pasado los que nos obligan a reflexionar sobre la historia de México, a escuchar, a aprender, a apreciar. No olvidemos el viejo dicho. Los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Sin embargo, México efectivamente postula la otra cara de esta moneda, la verdad ineludible de que comprender, apreciar e incorporar el propio pasado al presente puede crear ondas de cambio, progreso y curación. En resumen, este viaje expansivo al pasado de México ejemplifica cómo se podrían entrelazar herencias culturales divergentes para sintetizar una nueva identidad singularmente vibrante y dinámica que se erige como un faro de esperanza en medio de duras pruebas, lo que refleja una resistencia resistente frente a la adversidad. Y pruebas, es cierto para cualquier país que comprender su historia es fundamental.
Sin embargo, en el caso de México, un país caracterizado por profundas contradicciones, conflictos históricos y diversas interpretaciones, la necesidad de comprender este rico e intrincado patrimonio es aún más apremiante. Hay otra narrativa en la historia de México, la narrativa de la esperanza. En medio de las páginas de las dificultades, la lucha y la revolución, México se ha mantenido erguido, un testimonio de la resistencia y resiliencia humanas, un faro de esperanza para un futuro más brillante y equitativo. La historia de México es una parte esencial de la narrativa humana más amplia, y una piedra angular esencial de la cultura global. Su riqueza del pasado es un recurso precioso para moldear direcciones futuras, y fomentar una comprensión que enriquezca tanto al individuo como al colectivo. Por último, mientras el pasado informa y guía, el presente de México, con sus múltiples corrientes de política, economía, sociedad y cultura, plantea importantes desafíos y oportunidades. El compromiso de aprender de su pasado, y utilizar ese conocimiento para crear una hoja de ruta para el futuro habla de la esencia del espíritu mexicano, rico en diversidad, orgulloso de su herencia, resiliente a la adversidad y lleno de promesas.